Hola, bienvenidos de vuelta. Hoy, como les prometí en mi último vídeo, vamos a hacer un excelente filtro paso abajo para subwoofer. Vamos a ello. Y como inspiración a mi explicación de hoy, voy a escoger este circuito que ven en pantalla que hace más de 20 años y cuando apenas empezaba la universidad lo encontré en una página web de electrónica que tenía circuitos de todo tipo y curiosamente casi todos en este color amarillo. La página web me temo que ya no existe, pero buscando por todas partes en internet lo volví a encontrar. Además, no era tan difícil reconocerlo con su particular fondo amarillo. Y me venía perfecto para mi segundo vídeo de los amplificadores tipo D. Recuerdo que este fue uno de mis primeros circuitos en montar en una PCB hecha a mano, con las pistas dibujadas con un rotulador. Y finalmente tatuadas en el cobre con ácido de cloruro férrico, que además, bueno, había que tener mucho cuidado con él. Y a qué no saben, funcionó. Imagínense mi alegría porque además en aquella época me costó muchísimo encontrar los condensadores, la caja donde lo quería meter. Bueno, en fin, al final los hallé en una tienda de electrónica que ya desafortunadamente tampoco existe debido a la situación que existe en mi país. Una tienda que por cierto fue referencia desde 1978, se llamaba Pedro Benavides. Algunos dicen Pedro y Pablo, parece que eran unos hermanos, no lo sé, no sé la historia completa. Estuve buscando por internet, pero es una pena, no hay casi información. Para mí esa tienda era como ir a un parque de diversiones, era como un niño viendo en los mostradores todo aquello, multímetros, dispositivos, motores, altavoces, había de todo lo que tú quisieras, kit de ensamblaje. Y los pasillos con miles de cajoncitos repletos de toda clase de componentes electrónicos originales, imagínense, componentes de verdad. Componentes que tú decías, oye, voy a la tienda y voy a comprar un Texas Instruments, un Toshiba. Qué buena época. Así que como nostalgia, utilizaré este circuito como base para hacer un nuevo filtro paso abajo. Bueno, dejando la nostalgia a un lado y volviendo a la materia, aunque la intención de este circuito era buena, lamentablemente nunca dio la calidad de sonido que buscaba. Yo al principio pensaba que era porque lo hice a mano, la placa, igual los componentes o la falta de experiencia, cualquier cosa, algo me habría quedado mal, algo, o sea, hacía la función, pero el sonido no era natural, no era un sonido de los graves natural, no eran profundos, faltaba algo, faltaba como algo. Y al final, bueno, lo he descubierto, pero luego les explicaré por qué. Otra cosa que les quería comentar es que este circuito necesita una fuente de alimentación simétrica. Si lo quieres utilizar con una fuente de alimentación convencional, espérate a un próximo vídeo que voy a hacer en donde voy a explicar cómo hacer este tipo de circuitos con una fuente de alimentación normal. Así que bueno, hazle clic ahí a me gusta y aprovecha y suscríbete para que estés pendiente de cuando salgan otros vídeos como este. Bien, comencemos. Este circuito lo voy a dividir en 4 partes funcionales para comprenderlo mejor. Bien, empezamos con la primera función, que son los adaptadores de impedancia. Y aunque a simple vista son unos simples amplificadores operacionales en modo seguidor, pero estos amplificadores configurados en modo buffer nos permiten aislar en términos de impedancia la entrada de audio con nuestro circuito. De esta manera mantendremos de nuestra parte la integridad y la fuerza de la señal de audio, evitando que los circuitos externos oscilen o interactúen con el nuestro, o viceversa. En este caso tenemos uno para cada canal de entrada. Y además les cuento que una vez evité poner un amplificador operacional adicional para aislar 2 circuitos con un amplificador de audio. Y al principio parecía todo funcionar bien y en un momento empezaron a oscilar los 2 circuitos, el amplificador de audio con el preamplificador. Y eso, bueno, imagínense un amplificador de 1000 vatios RMS oscilando sin control con el circuito que le daba la señal de audio. Entonces, eso fue, bueno, un estruendo porque además empiezan a resonar en general a baja frecuencia. Entonces, nada, la solución fue, lo primero que tenía a la mano era el enchufe, lo tiré de la pared y le quité la alimentación al amplificador porque era un ruido estruendoso. Bien, y vamos con la segunda función, que es el sumador, mezclador y control de volumen. Bueno, esta parte es un poco truculenta, pero la voy a explicar lo mejor posible. En el caso de un subwoofer es necesario unir el audio de todos los canales para procesarlo en una sola señal para el subwoofer. Eso hasta ahí está claro. Pero esta etapa se supone que mezclamos la señal estéreo. Aunque nadie lo menciona, realmente lo que estamos haciendo es sumar el canal derecho con el canal izquierdo o viceversa.
Pero sumar y mezclar es un concepto diferente. Aunque se califica como un mezclador, el amplificador sumador para mezclar audio no es una solución final perfecta. Me explico. Un mezclador te uniría las dos señales, es decir, el canal derecho y el izquierdo, sin modificar la amplitud. ¿Vale? Eso sería lo ideal. Tú tienes el canal derecho 1 voltio, el canal izquierdo 1 voltio y tu salida es 1 voltio. ¿Vale? Si tú desconectas uno de los canales de 1 voltio, dejando un solo de 1 voltio, tu salida tiene que seguir siendo 1 voltio. ¿Vale? Porque tú no puedes meter 1 voltio y que te salga menos. O poner dos canales que tengan 1 voltio cada uno y que te salgan 2 voltios. Porque entonces, al final, ¿qué pasa? Si tú tienes, por ejemplo, que tu sistema trabaja a una amplitud máxima de 1 voltio RMS, que es 1,4 voltios pico, entonces tú metes 1 voltio por un lado, 1 voltio por el otro, y al sumador te suma los dos y te hace 2 voltios, ya te estás excediendo y vas a tener un problema de distorsión por recorte o clipping. Entonces, ¿qué te ves obligado a hacer? Pues bueno, voy a reducir la amplitud en la entrada de mi señal, mis dos señales de 1 voltio a la mitad, para que cuando se pasen por el sumador, el resultado sea menor a mi voltaje máximo de clipping. En este caso, pues yo he puesto 1 voltio RMS, que es 1,4 voltios. Entonces, ¿qué pasa? Sumar y mezclar en sí no son sinónimos, ¿vale? Aunque según el enfoque que tú le des, pueden ir de la mano. Es decir, cuando mezclamos cosas en la vida real, indirectamente podemos sumar, ¿vale? Por ejemplo, al tener más cantidad de alguna característica física por el resultado de la mezcla. Por ejemplo, si mezclamos 10 mililitros de blanco con 10 mililitros de negro, obtenemos 20 mililitros de gris. Pero en el audio nos interesa es el gris, no nos interesan los 20 mililitros, ¿sabes? Sino el gris. Porque nosotros mezclamos el blanco con el negro fue para obtener el gris, no fue para obtener 20 mililitros de gris. ¿Sí me explico? Entonces, mezclar audio va de incorporar una señal con otra y confundirlas entre ellas, pero no de hacer que una señal sea más grande cuando la mezclamos. Aunque tampoco, si les soy sincero, tenemos muchas opciones para mezclar electrónicamente sin sumar, o por lo menos no de forma simple, así que tendremos que morir con esta solución. Y hay que tener en consideración la amplitud resultante, o sea, para hacer los cálculos en el momento que estamos diseñando. Lo bueno es que para el caso del subwoofer, como solamente estamos rescatando las frecuencias graves o las frecuencias bajas, normalmente las frecuencias bajas durante la edición de la música o en el cine o y tal, suelen, no siempre, pero suelen estar en todos los canales al mismo tiempo. Entonces eso es bueno porque sabemos lo que esperar y podemos asumir que siempre vamos a tener técnicamente la misma señal en ambos canales, en este caso que es estéreo. ¿Vale? Y bueno, por otra parte, aclarado el punto de mezclar y sumar, tenemos aquí un potenciómetro de 100K que, variando la ganancia del sumador, podemos controlar todo el volumen del filtro en esta etapa. Entonces, por eso es que esta etapa también ajusta el volumen total. Bien, en el tercer bloque o en la tercera parte o función de este circuito tenemos un filtro pasabanda que le pongo un signo de interrogación porque no había visto esta configuración así tal cual como está, de tener una retroalimentación, filtro pasa alto, filtro pasa bajo al mismo tiempo y poco más. Pero la suma de ambas configuraciones nos da como resultado un filtrado de frecuencias subsónicas, que es útil porque ya que no la podemos escuchar y son un desperdicio de energía para el sistema, mejor eliminarlas. Y también filtramos un poco de las frecuencias más altas. Sin embargo, con estos valores originales que vemos en pantalla, el efecto deseado no es posible conseguirlo al 100%. Yo por eso he tenido que modificarla un poco. Y es el circuito que hemos visto en los vídeos que he hecho del subwoofer y de los amplificadores tipo D anteriormente, que han visto este mismo circuito pero modificado con otros valores. Así que, pero esto ha sido en búsqueda de mejorar un poco el rendimiento de este filtro, ya que como les decía al principio, la calidad de audio no es muy buena y se debe a este módulo, a esta función en específico, a este bloque que está aquí encerrado en rojo. Así que a veces tratar de cargar tantas funciones en un solo amplificador trae desventaja, ¿no? Porque estos amplificadores con filtro también tienen factor Q, que pueden crear ganancias en cierta frecuencia y también pueden perjudicarnos el equilibrio
entre las frecuencias que queremos conservar y las que queremos eliminar. Sin duda, este circuito va a ser algo que no voy a querer añadir en el nuevo diseño, porque bueno, es la parte que lo arruina todo. Y por último tenemos la cuarta función, que es el filtro paso abajo de tercer orden Silent Key. Se trata de un filtro paso abajo excelente. Aquí la verdad se la botaron con este filtro. Tiene una ganancia unitaria y en el ejemplo está configurado para cortar a 60 Hz con las resistencias de 27K que vienen ahí dibujadas. Sin embargo, bajando el valor de estas resistencias podemos conseguir una frecuencia de corte mayor. Es decir, podemos ir subiendo poco a poco. Es una configuración muy buena para hacer un filtro paso abajo con bajas pérdidas y respuesta plana. El problema es que si queremos ajustar la frecuencia de corte manualmente necesitaríamos un potenciómetro triple de 20 kiloohmios en cada una de sus fases, que es muy complicado de conseguir. Últimamente hasta doble es bastante sencillo. Y ya el 20 kiloohmio está costando conseguir, incluso en AliExpress. Y tras analizar todo lo anterior, he mejorado todas estas funciones y además he añadido una quinta función que nos permitirá invertir la señal, que es una característica muy común en los subwoofers. Vamos al detalle. Y en el primer bloque tenemos el mezclador no inversor, porque el anterior era inversor, este es no inversor, y además tenemos ganancia, control de volumen y reducción de ruido. Aunque en el circuito de ejemplo lo llamábamos adaptadores de impedancia, aquí mejoramos aún más esta característica e incorporamos otras más en un mismo paquete. Como ven, en este circuito tenemos en esencia dos amplificadores operacionales que son de tipo no inversor. Además nos adaptarán la impedancia igual que los amplificadores buffer, pero al mismo tiempo nos darán una ganancia de 3 para las frecuencias que nos interesan y nos darán ganancia de 1 para las que no nos interesan. A este tipo de configuración también se les llama bass boost o reforzadores de graves, pero además cumplen otra función que es eliminar ruido. Lo que define las frecuencias que queremos eliminar es el condensador que tenemos en paralelo con la resistencia de ganancia, en este caso sería R7 y R8. Sin embargo, hay que recordar que como en cualquier filtro, tener una frecuencia de corte no significa que no va a suprimir frecuencias inferiores, ya que los filtros, como vimos en el primer ejemplo, son una curva y en este caso filtrar 4.8 kHz continuamos sin querer filtrando frecuencias más bajas hasta 1 kHz aproximadamente. Esto me recuerda a cuando hablábamos en un vídeo anterior sobre el TPA 3116 y alguien me comentaba en el chat que por qué elegía un filtro de salida de 50 kHz para una señal de audio que como máximo era de 20. Y la respuesta es la misma, por la curva del propio filtro. Pero volviendo a lo nuestro, con estos bass boost también podemos valernos de una capacidad valiosa que tienen los amplificadores operacionales. Y esa capacidad se llama rechazo al modo común. Tener ambas entradas del amplificador referenciadas a tierra nos da una ventaja para utilizar esta cualidad, ya que podemos suprimir en gran medida el ruido molesto que viene arrastrándose por toda la masa de nuestro sistema. Y si se preguntan por qué he elegido una ganancia de 3, pues es simple estrategia. En la entrada de audio, si se fijan, tengo un divisor de tensión que divide a 1/3, por lo que al amplificar por 3 obtengo el mismo valor que tenía en el audio original. Pero esto para las frecuencias que me interesan y para las que no me interesan se quedarán 3 veces más pequeñitas. Así que bueno, al final, para sumar los dos canales, unimos las salidas de estos amplificadores con las resistencias de 1K y posteriormente ajustamos el volumen con el potenciómetro y es de forma pasiva. Ya aquí no alteramos la ganancia de un operacional y así evitamos amplificar cualquier ruido que se acople a la estructura metálica del potenciómetro y al cableado. Y como técnicamente no teníamos ganancia en la primera parte, el amplificador no inversor con ganancia que añadimos después del potenciómetro nos ayudará a dar esa ganancia final que necesitamos. Y al igual que los amplificadores que teníamos a la entrada, este me acoplará la impedancia del circuito anterior, es decir, del potenciómetro y todo eso, con el circuito que vamos a tener después. Además, aquí también conservo el filtrado de 4.8 kHz y continuamos haciendo así las frecuencias que no nos interesan aún más pequeñitas. Y aunque 14 decibelios, que es lo que tiene de ganancia el amplificador en este caso, es más que suficiente para la mayoría de los casos, puedes modificarlo si lo deseas cambiando R13 por otro valor.
Y luego en la tercera parte o la tercera etapa de mi circuito tenemos el filtro pasa altos silent key de segundo orden. Parece extraño, pero un filtro pasa altos también es importante en el filtro pasa bajo para el subwoofer. En el comienzo les comentaba que nos conviene filtrar las frecuencias subsónicas, ya que no nos aportan nada a nuestros oídos y son un desperdicio de energía para el amplificador. Así que he elegido este filtro, lo he configurado con una frecuencia de 28 Hz para que nos ofrezca una resonancia desde 25 Hz, que está bastante cerca de 20, que sería el valor más bajo que podemos escuchar. Y todo lo que está por debajo de esto estará totalmente filtrado. Además, este filtro está diseñado con un factor Q de 1.26, lo cual nos dará una ganancia máxima de hasta 3 decibelios entre los 30 y 40 Hz, que es una frecuencia bastante buena para tener un poquito de push ahí. Y luego tenemos que esta ganancia irá disminuyendo hasta 100, más o menos como se ve en la gráfica. A partir de allí se mantiene plana al infinito, pero todo ese rango que tiene un poquito de ganancia, desde 3 decibelios hasta casi 0 en los 100 Hz, nos dará un empuje, porque ese es el rango, digamos, que más apreciamos en el subwoofer. Entonces ya este filtro, a pesar de que es un filtro pasa alto, ya nos está dando un empuje, una ganancia en nuestros graves o bajos. Y finalmente llegamos al más esperado de todos los filtros, que es el que al final nos dejará nuestra señal con un rango de frecuencias exquisito para nuestro subwoofer, y que además se podrá ajustar para tener un corte desde 40 hasta los 160 Hz. Este filtro silent key pasa bajo está diseñado con un factor Q de 0.74, lo que se traduce en que no hay ganancia en todo el rango de frecuencia, sino una respuesta plana, bastante plana, perfecta. Esto es ideal porque ya con el filtro pasa alto le dimos ese toque, le dimos esa ganancia de 3 decibelios al comienzo del punto más bajo, y luego la fuimos atenuando hasta los 100, o sea que ya no necesitamos dar más ganancia. Así que una respuesta plana de nuestro filtro pasa bajo es perfecta. Bien, y llegamos a la quinta y última etapa de nuestro filtro paso bajo para subwoofer, y se trata del inversor de fase, ya que tenemos toda nuestra señal procesada y bien filtradita para nuestro subwoofer de muy buena calidad, que ya se los digo, este filtro ya lo he probado, está perfecto, ya se lo digo, esto no falla, es un tiro al blanco este circuito que hemos visto hoy desde el principio hasta el fin. Así que si les interesa, háganlo, y si quieren comprar los Herbert y todo eso para la plaquita que vamos a ver ahora más adelante, me escriben ahí al correo electrónico y hablamos y vemos cómo hacemos. Si están en la Unión Europea, ya saben, si están en la Unión Europea se los puedo hacer llegar, si están en España mejor, y si no, pues también están los Herbert ahí, colaboran un poco con el canal y yo les hago llegar los Herbert. Así que bueno, muchas gracias a todos los que han venido colaborando en todos los proyectos anteriores. Gracias a todas las personas que han confiado en mí, que me han comprado los Herbert. Muchos de ellos pues me han escrito y con mucho ánimo, la mayoría de Latinoamérica. Un saludo a todos ustedes que son, la verdad, el más grande apoyo. Sí que tengo gente en España también que me ha comprado algunos módulos. Incluso le regalé a uno de ellos una plaquita sin montar, para que la pudiera montar desde cero. Así que bueno, todo dentro de lo posible. Ustedes me escriben y yo trataré de hacer lo mejor para ayudarlos, y lo único que espero mínimo es que le echen una manito al canal, que bastante cuesta mantenerlo, y ya saben, YouTube paga a los que tienen muchísimos suscriptores, y bueno, yo voy poco a poco. Así que gracias de nuevo y seguimos. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Pues es un circuito que es una fusión entre un inversor y un no inversor. Súper sencillo, esto no lo he inventado yo, esto estaba por allí bastante implementado en muchos sistemas, ¿vale? Básicamente, pues la única forma de configurar si es un inversor o un no inversor es poner la entrada positiva del amplificador operacional a tierra o no. Si la ponemos a tierra, se invierte la fase, y si no la ponemos a tierra, pues se queda la fase tal cual como está. Lo mismo que entra, lo mismo lo que sale. Por ahí hay una explicación en YouTube de cómo funciona este circuito, porque se presta confusión, ¿no? Porque en principio te da la sensación de que puede haber algo que está mal, ¿no? Algo que estaba mal, pero la verdad tiene una explicación muy curiosa. No me quiero, para no hacer más largo el vídeo, pero búsquenlo, está por ahí en YouTube. La verdad que el chico es un chico joven que lo explica y lo hace muy bien, la verdad que sí. Así que bueno, ya tenemos todo. Voy a mostrarles un poco la placa, la montamos y la probamos. Y si les ha gustado este vídeo y todavía estás en oportunidad de darle un like,
y suscribirte. Y entonces pues les dejo con el montaje, la prueba y hasta la próxima.